Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches con todos. El día de hoy, mediante este podcast, vamos a hablar acerca de un tema muy importante dentro de la historia. El tema que trataremos el día de hoy es acerca de la escolástica. La escolástica o filosofía escolástica es la doctrina de pensamiento teológico y filosófico que se emprende desde el mundo de la antigüedad clásica para explicar fenómenos religiosos del cristianismo. Esto se impulsa durante la medioeva como principal corriente de enseñanza a universidades, escuelas catedráticas y otras formas de estudio. La escolástica primero parte de la convivencia de la fe y la razón. Esto favorece siempre a la primera. El modelo de enseñanza consiste o consistía en la repetición de los textos antiguos. Sin embargo, no hablamos de la Biblia, a pesar de que dio gran acogida en fundamentos y de igual manera acogió en su seno corrientes culturales muy diversas, como la judía, la árabe y la greco-latina. Esto supuso el abandono de las ciencias empíricas y la experimentación, que entre otras cosas le ganó al medioevo el mote de las edades oscuras, que hablamos del oscurantismo. Dentro de la escolástica no juega un rol muy importante en la construcción del discurso académico occidental. Se implantó la necesidad de un esquema riguroso del discurso y la lógica que soportará las refutaciones y críticas hechas por terceros. De igual manera, hablaremos, ¿no?, de dónde proviene la escolástica. Y dentro de esto, proviene del griego escolásticos, que acude al tiempo libre de ocio, a las actividades cotidianas que era dedicada al aprendizaje. Durante la Edad Media, el modelo tiempo libre era la reflexión y el estudio inherente al modelo académico, la cual permanecen aún hoy en día elementos. De igual manera, se sustenta más que nada en la tradición filosófica grecolatina. Se mantuvieron también vigentes hasta el Renacimiento, dando esto pues tela de juicio por los estudios de Copérnico y Galileo Galilei. Estas enseñanzas debían conciliarse con lo contenido en los textos bíblicos de origen judaico, lo cual esto significa una operación de traducción que solo podía sustentarse en el compromiso de la fe. Aquí mismo, pues, Dios era el centro de todo. Siempre se relataba textos bíblicos en esa época. Siempre era a base de la fe, ¿no? Creyendo en Dios y Él siendo el centro de todo. Dentro de esto tenemos varios principios. Los principios de la filosofía escolástica era el ordenamiento y la conciliación en grandes preguntas trascendentales. De igual manera, estas preguntas fueron heredadas en la antigüedad en greco-romana. En el Imperio Romano, buscando una conciliación con preceptos de la Iglesia cristiana ortodoxa. Esto significaba tomar métodos aristotélicos y aplicarlos al nuevo imaginario religioso que el cristianismo impulsó en el occidente. De igual manera, entre otras ideas, provienen siempre los textos heredados, el empirismo, la exploración directa con la realidad, y esto no fueron vertientes favorecidas en su filosofía. Dentro de la escolástica tenemos varios representantes que estuvieron al frente de la fe y la razón. Dentro de estos, pues, tenemos a San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo y los integrantes de la escuela de Chartres en el siglo VII. De igual manera apareció Alberto Magno, quien introdujo a Aristóteles en la escolástica,
Por lo siguiente siguió Santo Tomás de Aquino, un autor de la teología y de la obra más famosa de la teología medieval. En el siglo XV aparece Juan Duns Scoto. Él fue un franciscano escocés, y luego Guillermo de Ockham. Él fue un célebre por su principio de la navaja de Ockham. Dentro de la escolástica también vemos que es una doctrina clave en la formación de la academia moderna y del pensamiento filosófico contemporáneo, sobre todo a partir de sus métodos de rigor en la lectura, exposición y contraposición de textos. Aquí mismo pues nos enseña a cómo poder ser lectores y cómo ser buenos expositores, ¿no? Dentro de toda esta filosofía escolástica. De igual manera, la posibilidad de separar la filosofía, que esto es la razón, y la teología, que es la fe, es un preludio al pensamiento renacentista y moderno que llevaría a separar la administración del Estado. Esto mismo, el Estado e Iglesia como dos organismos diferenciados. Dentro de la escolástica, pues, también podemos hablar acerca de las vías. Dentro de estas vías tenemos 5. La vía de movimiento, donde todo lo que se mueve es movido por Dios. El planeta se centra más en Dios y es movido por un Dios supremo. Vía de caudalidad eficiente. Dios ha existido no por causas, sino por incausas. Dios siempre va a existir para todas las personas y siempre será el centro y favor de todo. La vía de contingencia. Todo hecho necesario debe incluir a Dios. Aquí vemos unos claros ejemplos en la actualidad cuando nuestros padres, nuestros abuelitos dicen: Dios te bendiga, hijo, Dios te cuide, mi hijito. Vía de grados de perfección. El ser humano tiene que llegar a ser perfecto, dejar de ser mundano, uno mismo con Dios, homologar la vida de una persona. En esta parte, Dios tiene que ser el centro de todo y tenemos que dejar el mundo aparte, lo material o el mundismo. Y por último, la vía de finalidad, inteligencia ordenada con el triduum o quadriduum. Ya dentro de esto, pues hablamos del triduum, que viene a ser 3 materias estudiadas en ese tiempo, que era la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadriduum, que era la aritmética, geometría, astronomía y artes o música. De igual manera, dentro de la escolástica hablamos de una ley, de 3 leyes. La ley eterna, que nos habla que todo lo creado es por Dios. La ley natural, que es la esencia del ser humano, todos los propósitos que el ser humano tiene. Y la ley humana, que es el fallo de la fe mediante evolución de la sociedad. Para finalizar, dentro de la escolástica, entra en crisis como filosofía imperante en Occidente, alrededor del siglo XI. Del siglo XI al siglo XIV. Paulatinamente cederá su lugar a otras tendencias y doctrinas en la misma medida en la que la teología dejaría de ser una ciencia y sus principios de ser verdades. Eso ha sido pues el podcast que le he podido grabar. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.